Estamos en el libro de Jonás y bueno, estamos en la tercera lección y vamos a ver hoy la segunda parte que se titula La desobediencia de Jonás. Y es muy importante este libro porque nos habla de este profeta que en desobediencia a Dios no quiso predicarle a los ninivitas, una ciudad perdida, una ciudad que se estaba entregando a la inmoralidad, al pecado. Dios le pide a Jonás que pregone contra Nínive y él no quiso. Y muchas veces Dios nos pide hacer cosas en nuestra vida y nosotros desobedecemos al Señor, y de eso quiero hablar el día de hoy. Así que vamos a enfocarnos hoy en Jonás, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 16. Así que dejen ahí su Biblia abierta en Jonás capítulo 1 del 3 al 16 para que podamos ir versículo a versículo explicando la palabra de Dios. Jonás, en este punto del versículo 3 al 16 del capítulo 1, hace una trágica decisión. ¿Cuál es esta? Desobedece las instrucciones de Dios y trata de huir de él. Y las consecuencias de esta desobediencia fueron muy serias, pues nosotros vamos a experimentar las mismas consecuencias muy serias que Jonás experimentó si nosotros no tomamos en cuenta también la voz de Dios y la palabra de Dios en nuestra vida. Y es lo que está pasando en el mundo. En el mundo estamos viendo que el mundo se está yendo a la borda, se está yendo al precipicio, se está yendo en picada, ya está prácticamente en el hoyo, está perdido, está a punto de surgir el nuevo orden mundial, el anticristo, y todas las profecías están por cumplirse que faltan en la palabra de Dios. Por la misma desobediencia del mundo hacia Dios y a su palabra y a sus mandamientos. Y vamos a ver qué consecuencias pagó Jonás por su desobediencia contra Dios. ¿Qué consecuencias vamos a pagar también cada uno de nosotros por desobedecer a Dios? Bueno, número 1. La primera consecuencia de desobedecer a Dios la vemos en el versículo 3 de Jonás 1. Y dice, descendió y pagó su boleto. Número 1, descendió y pagó su boleto. Versículo 3, que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Notemos las palabras en este versículo que dice, descendió y pagó. O sea, cuando nosotros tratamos de huir de la presencia de Dios, de sus mandamientos, de lo que Dios nos pide hacer, descenderemos, igual que Jonás descendió, descenderemos a una vida peor y acabaremos también pagando nuestro boleto. ¿Qué es pagar nuestro boleto? Vamos a pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. Bueno, además de que nunca vamos a llegar a nuestro destino. En el libro de Job, lo resume Job en el capítulo 9, versículo 4, que dice, ¿quién se endureció contra él? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién? ¿Quién se puede endurecer contra Dios? ¿Quién de ustedes o yo podemos endurecernos contra Dios y decir y pensar que nos va a ir bien? Cuando Jonás hizo esta trágica decisión de huir de Dios, decidió huir tan lejos como pudiera. Fíjense cómo dice la Biblia, que fue a Tarsis, ¿verdad? Y por supuesto que sabía que no podía escapar de la presencia de Dios, pues Dios es omnipresente. Veamos lo que dice en el Salmo 139, cómo pensó este profeta de Dios, que conocía a Dios, que enseñaba la palabra de Dios, pensar que podía huir de Dios cuando de Dios no podemos huir ninguno de nosotros. Y dice Salmo 139, versículo 7 al versículo 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bueno, sin embargo, el corazón, la Biblia nos dice en Jeremías capítulo 19,
En el versículo 9, ¿qué dice la Biblia? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Esta actitud también la podemos ver de Jonás desde la primera desobediencia y rebelión que nosotros tenemos en contra de la palabra de Dios, y también la podemos ver desde Génesis capítulo 3, en el versículo 8 al versículo 10, que lo pueden ver en pantalla, cómo va a ir subiendo el versículo, pasando el versículo, pero lo quiero resumir en estas palabras de que Adán y Eva pecaron contra Dios, pecaron contra el Señor. ¿Y qué hicieron? Se escondieron de Dios, desobedecieron el mandato de Dios, desobedecieron el llamado de Dios, desobedecieron las instrucciones que Dios les había dado a cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Se quisieron tapar y Dios le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se pensó que se podía esconder de Dios. Vaya, Jonás pensó lo mismo. Y así muchas veces nosotros con nuestra actitud pensamos que nos podemos escapar de Dios. Tal vez Jonás pensó que Dios escogería a otro profeta. Y a veces Dios nos llama a hacer cosas y decimos: ay, no voy a ir a mi iglesia. Ay, no voy a ver al pastor porque ya me echó el ojo para ayudar en edecanes. Ya me echó el ojo para la alabanza y yo no quiero. Y a veces huimos de nuestro llamado y creemos, se van a olvidar. Mira, Dios no se olvida. A lo mejor el hombre sí, pero Dios no se olvida. Y Dios no se olvidó de Jonás y él pensó que iba a escoger a otro profeta. Y qué engaño pensar que Dios se va a olvidar de nuestra desobediencia. El hombre se puede olvidar, pero Dios no se olvida de nuestra desobediencia. Jonás se encontraba en una clara rebelión contra Dios y Dios tenía que tratar con él. ¿Qué hizo Jonás? Se fue a una ciudad que se llama Tarsis, que es actualmente España, que se encuentra aproximadamente a más de 4,000 kilómetros de distancia, la cual representaba un lugar más lejos de donde Jonás pudiera huir. Y teniendo estos malos y engañosos pensamientos, dice la Biblia, se dirigió al puerto de Jope para buscar un barco y huir de Dios. Número 2. La segunda consecuencia de nuestra desobediencia a Dios, que pagó Jonás y la vamos a pagar también nosotros, es: puso en peligro a los que le rodeaban. Puso en peligro, número 2, a los que le rodeaban. Veamos Jonás capítulo 1, versículo 4 al 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había puesto en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, esta es una de las realidades más trágicas. Cuando nosotros pecamos, pues no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestras familias que nos rodean. ¿Cuántas veces hemos visto a un pariente que es alcohólico o drogadicto o rebelde o mujeriego y lastima a su papá, lastima a su mamá, lastima a sus hermanos, daña la economía, roba en su casa, lo meten a la cárcel, ahí está la familia tratando de sacarlo de la cárcel, defendiéndolo con abogados? Es un daño terrible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos y también le hacemos daño a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Siempre afectaremos a nuestro alrededor. Y por esta razón Dios hizo todo lo posible para proteger a este profeta de destruir su vida y su ministerio. Y Dios en su misericordia trató con la vida de Jonás. Sin embargo, vemos nosotros que Dios también amaba a los ninivitas por otra parte, a pesar de sus pecados, porque por lo que nosotros vemos que Él anhelaba enviarles un mensaje de salvación y de arrepentimiento. La Biblia nos enseña que después que el barco había zarpado y navegado alguna distancia, Dios hizo levantar una gran tormenta en el mar.
era tan fuerte esta tormenta que estuvieron a punto de hundirse. Y esto lo encontramos en el versículo 4, leemos otra vez, que dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, dice, que se pensó que se partiría literalmente en dos la nave. Entonces, en un intento, los marineros, por salvar el barco y por salvar sus vidas, sobre todo sus vidas, comenzaron a arrojar, dice el versículo 3, todas las pertenencias y los enseres para aligerar el barco. Así que ni los marineros ni Jonás nunca en ese momento supieron que esa tormenta provenía de Dios y que había un propósito específico para esa tormenta. Muchas veces nosotros atravesamos tormentas, desiertos, pruebas muy fuertes en la vida y no nos damos cuenta que Dios nos está permitiendo atravesar una tormenta y no sabemos que Dios nos está enviando esa tormenta muchas veces en nuestro diario andar en nuestra vida aquí en la tierra. Así que esto en este momento podría haber arruinado la vida del ministerio de Jonás, y Jonás trataba de huir de Dios, huir de su responsabilidad. Dios seguía tratando con Jonás y muchas veces, mira, Dios quiere tratar con nosotros. La Biblia es muy clara y nos enseña cuando Dios quiere tratar con nuestras vidas, a veces Dios tiene que disciplinarnos. No olvides esto: todos los que somos hijos de Dios, absolutamente todos, somos disciplinados por Dios. Dios nos da nuestras nalgadas. A veces nos azota, nos da nalgadas, nos azota. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Lo dice la palabra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, si no me equivoco, Hebreos capítulo 8, en el capítulo 12, el versículo 5, que nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Ya vieron? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, aquí dice la Biblia que si alguien se dice cristiano y no es disciplinado por Dios, es que no es hijo, es bastardo. O sea, no es un hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y bueno, podemos seguir leyendo, ¿verdad? Hasta el versículo 13, que nos dice que lo sanado, que lo cojo sea sanado, etcétera, etcétera. Pero podemos entender lo que dice todos estos versículos, ¿verdad? Versículo 11, por ejemplo, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que Dios ya no le estaba hablando a Jonás. Hay veces que Dios ya no te está hablando, sino que Dios te está gritando. Me gusta mucho un pensamiento de C.S. Lewis que dice así. C.S. Lewis dice y escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Queridos hermanos, no esperemos a que Dios nos grite. La Biblia es muy clara y nos dice que nos volvamos a Dios, a su camino. Número 3, afectó su vida espiritual. Afectó su vida espiritual. Así que desobedecer a Dios afectó su vida espiritual. Veamos lo que dice el versículo 5b, la última parte del versículo 5 y el versículo 6, que nos dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave, dice, y se había echado a dormir.
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, vemos entonces que en el número 3, en esta tercera consecuencia de un acto de desobediencia a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios, vemos otra realidad innegable. Y en el momento que desobedecemos, perdemos la brújula, perdemos la dirección del Espíritu Santo. Nos llenamos de confusión, nos hacemos insensibles a las cosas espirituales y sobre todo, es lo más triste, una persona alejada del Señor se vuelve hasta en un cínico y comienzas a tomar decisiones equivocadas, malas decisiones. Qué cinismo de Jonás de haberse ido a dormir cuando el barco se estaba hundiendo, cuando el barco se estaba cayendo. Y así muchos ven la tormenta, ven el mundo, ven los contagios, las enfermedades, las muertes, y son cínicos, de verdad son cínicos. Se siguen burlando de Dios, le siguen robando a Dios. Híjole, de verdad que siguen profesando ser sabios y se hacen necios con sus propias palabras, viviendo en desobediencia, cínicos, tratando mal a la esposa, golpeando a los hijos, golpeando, teniendo un amante. Es un cinismo, un adulterio, fornicación, jóvenes acostándose con sus novias, un cinismo, conociendo a Dios, conociendo su palabra, y aparte protegiendo y defendiendo, ¿verdad? La inmoralidad. Es terrible, ¿verdad? Hay cristianos que conocen la verdad y son cínicos porque no viven de acuerdo a la verdad, no viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y así estaba Jonás, estaba dormido ahí en la popa, y la desobediencia de Jonás lo llevó y le acarrió un efecto devastador en su vida espiritual porque se durmió. En lugar de buscar a Dios en oración, que no creo que si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera escuchado, pero por más que hubiera orado, si no estaba arrepentido, Dios no lo habría escuchado. En el Salmo 66, 18 nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que esta es una primera indicación de que nos alejamos de Dios, cuando no buscamos a Dios, cuando nos alejamos de la comunión con los hermanos, cuando nos dejamos de congregar, cuando empezamos a inventar un montón de excusas. Ya estoy cansado de orar, ya no tengo ganas de orar. ¿Se imaginan que Cristo en la cruz del Calvario hubiera dicho: ya estoy cansado de cargar esta cruz, ya estoy cansado de estos clavos, ya no quiero más, me bajo de la cruz? Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Cuántos cristianos, verdad? Parece que con tanto movimiento en el barco y con tanta tormenta, ya andan hasta mareados, ya andan buscando un lugar en las cabinas para dormirse. No nos durmamos, iglesia, no nos durmamos, hermanos. Yo les suplico, no nos durmamos. Es un tiempo donde hay tanta tormenta y podemos dormirnos y podemos anestesiarnos y quedarnos dormidos de verdad en medio de toda esta pandemia, en medio de todo esto que está sucediendo. El capitán prontamente, dice la Biblia, le fue a buscarle. En el versículo 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Verdad? Entonces él estaba durmiendo en otro lugar bajo esta situación desesperada. Y me pregunto cuántos cristianos se encuentran manifestando la misma actitud insensible, indolente y despreocupada por las almas perdidas que se van al infierno todos los días. Y puedo pensar en Romanos capítulo 13, en el versículo 11, que dice, fíjense hasta dónde puede llegar nuestro corazón, y Dios condena esto en su palabra, y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que dice la Biblia, conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño. O sea, que la Biblia dice que cuando esté la tormenta, muchos se van a dormir. Y Dios dice, y Dios te habla y me habla a mí, nos dice, levantémonos del sueño, porque está más cerca la salvación de lo que nosotros nos podemos imaginar. Desechemos las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Número 4, cuarta consecuencia de la desobediencia de Jonás, destruyó su testimonio personal. Y aquí veremos cómo muchos podemos destruir nuestro testimonio cristiano, como hijos de Dios, como hijas de Dios, que son muchas de ustedes, podemos perder nuestro testimonio. Y ahí lo dice en el versículo 7 al versículo 11, que dice, y dijeron cada uno a su compañero, Jonás 1, 7 al 11, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Híjole, tremendo, ¿verdad? En lugar de haber dado un fuerte testimonio del poder de Dios, Jonás estuvo a punto de ser el culpable de la muerte de los marineros y de la destrucción del barco y de las vidas de tantos presentes. Parece ser que era raro las tormentas que azotaran los barcos en esa época, ¿verdad? Porque pensaban ellos que algún Dios se había enojado en contra de ellos, lo dice aquí el contexto. Entonces, pero qué tremendo, ¿no? Que nosotros podamos estar de la manera tan apagados, tan alejados del Señor, que ya estamos afectando y estamos dando mal testimonio y estamos destruyendo nuestro testimonio y nos digan, pues tú no eras cristiano, tú no ibas a la iglesia, no me hablabas de Cristo antes y otra vez estás igual que antes, estás peor quizás. Y pues bueno, estos marineros pensaban que un Dios estaba enojado, que uno de sus dioses. Acuérdense que en esa época, como en la época actual, hay gente que tiene muchos, miles de dioses, ¿no? Cientos de dioses, el Dios de la tormenta, el Dios del cielo, el Dios de las estrellas, el Dios de la tierra, el Dios del campo, el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia. Y pensaban, bueno, ¿qué Dios estará tan enojado con nosotros? Porque no era normal esa tormenta que estaba azotando el barco. Entonces querían tratar ellos de localizar los marineros al culpable de esta situación para remediar la ira de los dioses. Y entonces comenzaron a echar suertes con unas pajillas, ponían las pajillas, no eran 10, 15, 20 pajillas, no sé, todas niveladas, pero una estaba más larga que otras. Y comenzaron a sacar las pasillas y echar suertes para descubrir, quizás era una tradición, no sé, a lo mejor antes echaban marineros al mar y para tratar de calmar a sus dioses, pero bueno, la cosa es que la suerte cayó sobre Jonás y él tomó la pajilla corta y claro que fue Dios quien determinó que la suerte le cayera a Jonás. En Proverbios es un versículo muy claro acerca de la suerte y que dice
la palabra en el capítulo 16, versículo 33, perdón, que dice 16:33, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que de Dios es la suerte, que la suerte no existe, existe la voluntad de Dios. Pero esto es como una alegoría acerca de la suerte. Y inmediatamente dice la Biblia que los marineros comenzaron a interrogarlo a Jonás y le dijeron: decláranos qué mal has hecho, ¿por qué ha venido este mal, no? Y comenzaron a interrogarlos y encontraron la razón. Él dijo: pues yo soy hebreo, temo a Jehová de los cielos, del mar y de la tierra, etcétera, etcétera, y comienza a confesarles a todos ellos su mal, su desobediencia a Dios. Y Jonás, pues ¿qué había sucedido con Jonás? Jonás había traído esta maldición sobre todos los marineros, sobre el barco, sobre toda la gente, sobre sus vidas. Y Jonás, que no podía ya mentir ni engañarlos, y de manera simple y de manera directa, les declaró que era hebreo y que temía a Jehová, quien era el Dios de los cielos y de la tierra. Y cuando los marineros oyeron que el Dios de Jonás controlaba los elementos de la naturaleza, se llenaron de temor. Y pues bueno, con esto vemos y pasamos al punto número 5, donde vemos que Jonás, número 5, su acto de desobediencia le trajo, número 5, sufrió la dura disciplina de Dios. Sufrió la dura disciplina de Dios. Y versículo 11 nos dice: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová de Jehová, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Bueno, sabiendo que Jonás era el culpable de esta tormenta, ellos asumieron que Jonás sabría qué hacer para aplacar la ira de Dios, y le preguntaron en el versículo 11: ¿qué haremos? Y finalmente Jonás acepta su responsabilidad para salvarlos, y estuvo dispuesto a morir, pidiéndoles que lo echaran a la borda, que lo echaran al mar, que lo arrojaran al mar. Pero a pesar de todo, notemos la gran confianza que yo veo, o el gran conocimiento que tenía Jonás en el Señor, porque a pesar de su rebelión y de su desobediencia, Jonás les dijo: échenme al mar y se va a calmar el cielo y la tierra. ¿Cómo sabía Jonás que se iba a calmar el viento y el mar? ¿Cómo lo sabía? Pues porque conocía a Dios, sabía a qué Dios servía. Y eso es muy lamentable, porque muchos sabemos quién es Dios y a quién Dios servimos, pero solamente lo sabemos de conocimiento, no lo practicamos en nuestra vida diaria. Así que Jonás sabía que él iba a calmar la tormenta, y muchas veces sabemos que Dios puede tranquilizar nuestras finanzas, nuestra vida, nuestra ansiedad, nuestra depresión, y pareciera que nada más lo sabemos por aquí, pero no lo ponemos nosotros a pensar y a meditar en nuestro corazón, porque finalmente Jonás acepta su responsabilidad para salvarlos, estuvo dispuesto a morir y les dijo: échenme al mar. Pero bueno, Jonás sabía de la mano poderosa de Dios
Y yo creo que también Jonás sabía que Dios ya estaba disciplinándolo. Dios estaba dándole ya sus nalgaditas. Y al huir de Dios, Jonás, ¿qué estaba haciendo? Jonás huía de Dios, condenaba a los ninivitas a la eterna separación de Dios. Y este era un pecado muy grave, ¿verdad? Así que por lo que aceptó ser sentenciado a muerte, ser echado al mar. Los marineros hicieron todavía lo imposible por salvar a Jonás, tratando de llegar a tierra firme. Dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron. No se puede nada contra la mano de Dios, absolutamente nada. Dándose cuenta que la situación era imposible de remediar, ¿qué hicieron? Oraron a Dios, al Dios de Jonás. La Biblia dice que clamaron al Dios de Jonás. No dice la Biblia que tenían un montón de dioses. Clamaron al Dios de Jonás para que les perdonara y para que los perdonara por haberle quitado la vida de Jonás. Vean lo que dice el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, ellos sabían que arrojar a Jonás al mar se iba a morir y que ellos iban a ser culpables de muerte, por lo que pedían a Dios que les perdonara sus vidas. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que acabando su oración, echaron a Jonás al mar. Versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Inmediatamente el mar se tranquilizó, milagrosamente, tranquilo, sereno, llenos aún de asombro. Los marineros se llenaron del temor también, dice la palabra de Dios en el versículo 16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Imaginémonos este cambio tan drástico, este panorama tan distinto de un cuadro a otro, donde lo arrojan a Jonás de la proa, lo arrojan del barco, viene la tempestad y luego viene un pez marino, no es una ballena, la Biblia no dice que es una ballena, pero viene, esto lo enseña el versículo 17, viene un pez marino gigante, se traga a Jonás y vemos que se calma todo absolutamente después de ver las lluvias, las lluvias torrenciales, los relámpagos, el gran oleaje, una calma absoluta, una tranquilidad repentina, una tranquilidad que tomó segundos. ¿Cuántas veces cuando quitamos el pecado de nuestra vida comienza la paz y la tranquilidad en nuestra alma? Y si hicieron votos, dice la Biblia, hicieron votos a Dios. Y esto significa, y nada más me revela, una sola cosa, que a pesar de todo se cumplió la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jonás huía de Dios, los marineros escuchan de Dios, escuchan hablar de Dios, y a pesar del mal testimonio de Jonás, vieron la mano de Dios protegiéndolos a ellos, se vuelven a Dios, le ofrecen sacrificios a Dios. Significa que estos marineros se convirtieron al Dios de Jonás. Aleluya. En el Salmo 103, versículo 17 nos dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que estas lecciones son tan importantes y podemos nosotros resumirlo de esta manera. 5 consecuencias por nuestra desobediencia a Dios. 5 consecuencias que toda nación, toda familia, todo hijo, toda hija, cualquier persona, todo esposo, toda esposa va a pagar consecuencias. Estas consecuencias fuertes, graves, negativas en sus vidas. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. Dios quiere no respeto, Dios quiere obediencia.
Dios quiere obediencia. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos escudriñar tu palabra y aprender, oh Dios, que no podemos huir de tu presencia. Que cuando tú nos llamas a hacer algo, hay que cumplirlo, hay que hacerlo. A veces nos llamas a una iglesia, nos llamas a un ministerio, nos llamas a un cierto trabajo. Tenemos que ser fieles, estar ahí, Señor, hasta que tú nos indiques todo lo contrario. Pero tú no querías a Jonás en ese barco, tú lo querías predicando en Nínive. Y pagó su boleto y descendió muy bajo y contaminó a otros y dio mal testimonio y fue objeto de burla y de persecución. Permítenos, Señor, entender en esta noche que no podemos desobedecer tu palabra y pensar que nos puede ir bien. ¿Cuántos dicen, es que me está yendo muy bien? Llevo mucho tiempo alejado de Dios y estoy ganando más dinero y me está yendo muy bien. Oh, que la misericordia de Dios nos lleva la misericordia al arrepentimiento. Dios está a punto de tocar tu vida y hacerte entender, si no es por las buenas, por las malas. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Dile, entra en mi vida, Señor Jesús, entra en mi corazón. Te invito para que tú mores en Él, como en la persona de tu Hijo Jesucristo, en Cristo Jesús, en quien te damos todas las gracias. Amén y amén. Pues muchas gracias, lo espero en la siguiente lección y que sigamos estudiando juntos Jonás, versículo por versículo, y podamos nosotros sacar toda esta riqueza espiritual que Dios tiene para nuestra vida, para fortalecernos. Dios bendiga su palabra, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.